Más de 60 años desde que un grupo de colonos alemanes comenzó a instalarse en estos campos de Parral. Allí, en las apartadas faldas cordilleranas, el ex soldado del ejército nazi Paul Schaeffer se erigió como líder de una sociedad benefactora que llamó Colonia Dignidad. Pero tras esa fachada y amparado en un férreo sistema de control, Schaeffer no tardó en instaurar un régimen de terror. Colonia Dignidad es una secta de inmigrantes alemanes asentados en el sur de Chile, que mezcla la religión con la política. La productividad y eficiencia de los colonos alemanes sorprendía a quienes visitaban la colonia. Pero detrás de esa imagen ejemplar se ocultaba un mundo paralelo, regido por las reglas del jerarca. Así que nacimos en algo que era así, con 300 tanto alemanes separados. No teníamos acceso a televisión, a radio ni nada. No había calendario, no había reloj, era atemporal y quisieron construir un sistema inhumano. Esta fotografía muestra los primeros niños que habitaron la colonia. Tempranamente serían separados de sus padres y madres. En las reglas de Schaeffer la idea de familia no existía. Más tarde se les prohibiría cualquier contacto con jóvenes del sexo opuesto. Y no nos podíamos mirar, porque tampoco conocíamos otro sistema de vida. No teníamos acceso a televisión, a radio ni nada, entonces no supimos de otra vida. Investigaciones judiciales acreditaron que muchos colonos fueron sometidos a sistemas de trabajos esclavizantes y a supuestos tratamientos médicos innecesarios. Pastillas y electroshock fueron utilizados de manera habitual como herramientas de sometimiento. Ni siquiera los bosques escapaban al control de los jerarcas. Este árbol encontraron más o menos 2 años después de la fuga de Paul Schaeffer en el bosque más allá. Y tenía ramas y no tenía daño ni nada. Y aquí dentro había una cámara de vigilancia. Uno de los lugares más emblemáticos de la colonia es esta construcción, bautizada como la Frey House. Debe su nombre a una fallida visita del expresidente Eduardo Frei Montalva. Y cuando tenía que llegar, llegó una persona y avisó que no va a venir. Estaba hasta Catillo y no entró porque escuchó que aquí pasó algo diferente, algo malo. En realidad, la imponente construcción estaba destinada como vivienda de Paul Schaeffer. Fue allí, detrás de estos salones, en su habitación, donde el líder cometió reiterados abusos sexuales contra niños chilenos y alemanes. En Colonia Dignidad, paradójicamente, no hubo educación ni hubo dignidad. Hubo atropello precisamente a los derechos de la niñez, a los derechos de las personas, a los adultos mayores, a las mujeres. Un infierno del que era casi imposible escapar. Si este tronco encontramos ahora hace poco más que un año, cuando la forestal cortó el bosque en ese lado, y encontraron este con micrófono y no sabemos más. Pero también... O sea, la vida de usted era absolutamente monitoreada. 100%. La privación ilegítima de libertad, un recinto cerrado que oprimía y permitía la esclavitud, impedía la fuga, lo cual era sancionado con electroshock. Ya en los 70s, el aislado enclave cordillerano dirigido por Schaeffer despertó el interés de los mandos militares. El ejército quedó impresionado con la eficiencia de esos alemanes, soldados de la antigua Wehrmacht alemana. Entonces quedaron impresionados y se produjo una simbiosis muy rápida. Durante la dictadura militar, la DINA utilizó la colonia para torturar y ejecutar a detenidos políticos. Las violaciones a los derechos humanos cometidas aquí quedaron documentadas en extensas investigaciones judiciales. Y muy rápidamente la Colonia Dignidad se transformó en el único fondo privado donde se mantuvieron detenidos a opositores chilenos, donde se torturaron chilenos, donde se exterminaron chilenos, donde fueron enterrados y desenterrados chilenos. A mediados de los 60s, la fuga de un primer colono permitió conocer testimonios directos de lo que ocurría al interior del enclave. Desde entonces, los crímenes cometidos en estos campos fueron un secreto a voces. Pero solo con el retorno a la democracia, las acciones judiciales y allanamientos comenzaron a encaminarse hacia la verdad. Cerca de 60 policías ingresaron al predio alemán para ubicar eventuales búnkers o cementerios clandestinos. Los allanamientos de hoy provocaron airados reclamos de los colonos. Infructuosos operativos en Parral y otras localidades enfrentaban la resistencia de colonos.
El gobierno del presidente Patricio Aylwin canceló la personalidad jurídica de la sociedad benefactora Colonia Dignidad, que pasó a llamarse Villa Baviera. En medio de esas complicaciones, el paradero de Paul Schaeffer se transformó en un enigma. Túneles subterráneos y sofisticados sistemas de espionaje facilitaron su escondite en un fondo de 16.000 hectáreas. La Villa Baviera tenía un sistema de vigía emplazado en una de las cumbres del lugar que le permite visualizar el ingreso de vehículos 10 o 15 minutos antes de que uno llegue a la puerta. Nuevamente, Paul Schaeffer no ha sido habido. Con la llegada del nuevo milenio y luego de décadas de abusos, Paul Schaeffer parecía haberse desvanecido en completa impunidad. Pero en 2005, esa suerte llegó a su fin. Una extensa investigación periodística del programa Contacto logró ubicarlo en Argentina. Veo ya a los colonos con las manos arriba, encañonados por la policía, y mientras estaba en esto viene el jefe de Interpol, Salvador Benuti, y me dice: Carola, tenés que ver esto. Y yo lo primero que pensé, dije: chuta, Schaeffer está muerto. Tras recorrer la casa lo encontraron en uno de los dormitorios. Yacía vestido sobre la cama, inmóvil. Parecía estar ajeno a lo que ocurría. ¿Para qué? Para que no te trates de portar mal, Paul. Tras su detención, los colonos comenzaron a reconocer y condenar públicamente los crímenes cometidos por Schaeffer. 4 años después de su captura, el antiguo líder moría en prisión. En 2016, parte de los edificios y espacios de la ex Colonia Dignidad fueron declarados monumento histórico. Pero el actual gobierno decidió dar un paso más. Hoy puedo informar al país que esta semana hemos dado inicio al proceso expropiatorio de parte de los terrenos de la ex Colonia Dignidad en Villa Baviera. La idea de construir un sitio de memoria en los terrenos de la ex Colonia Dignidad fue aplaudida por amplios sectores, pero también genera incertidumbre entre colonos que aún viven y trabajan dentro del enclave. Yo me siento nuevamente victimizado, otra vez ser víctima aquí. Casi imposible, estamos víctimas de la niñez. Hoy día otra vez víctima por la expropiación aquí. Han permanecido toda su vida en este lugar. También fueron víctimas del brutal régimen instaurado por Schaeffer. Heridas que aún no cicatrizan y que ante la idea de un desalojo parecen revivir. Y nos sacan de esa tierra acá y dicen que ahora van a expropiar todo este terreno, porque yo me siento como muy afectada. Y empezar de nuevo en otro lugar, no sé si estoy capaz. Todo que llegamos chicos no tenemos estudio, tenemos el básico de Villa Baviera, y pedir trabajo en otra empresa es imposible para nosotros. Estos colonos no se oponen a la creación de un sitio de memoria, pero advierten que la expropiación podría incluir áreas que no tendrían un vínculo directo con los abusos, afectando sus viviendas y fuentes de trabajo. Afecta principalmente lo que es la producción de huevos, ¿ya? Que se ve aquí atrás los galpones, ¿no es cierto?, donde se producen en forma diaria 60.000 huevos. Se construyó en los años desde el 2010 y no tienen nada, pero nada que ver con la memoria. El abogado Hernán Fernández también cuestiona la forma en que se está llevando adelante el proceso, pero su crítica apunta a que el dinero de la expropiación terminará beneficiando a la sociedad dueña del terreno y no a las víctimas de los abusos. De alguna manera es una promesa política de un gobierno ya en las postrimerías, que no sabemos si lo va a concretar, que no puede perjudicar a las víctimas que allí han sufrido. Una postura diferente plantea el ex colono y también abogado de víctimas, Winfried Hempel. Sostiene que la mayoría de quienes viven fuera del enclave están de acuerdo con los términos de la expropiación. Están totalmente a favor de la expropiación de la ex Colonia Dignidad, porque también lo ven, digámoslo como es, una tremenda pérdida de poder de la actual jerarquía de la Colonia Dignidad. En julio de este año se firmó el decreto de expropiación. Este mes, un grupo de tasadores visitó los terrenos y pronto se espera conocer el monto de la tasación. Los ministerios de Justicia y Vivienda están a cargo del proceso, pero ninguno estuvo disponible para una entrevista. Como sea, la expropiación parece estar cada vez más cerca de convertirse en realidad.